Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. El ministro de Defensa español presenta en el Congreso los informes sobre la muerte del casco azul en Líbano. En 2014 las denuncias por antisemitismo aumentaron un 700% en España. El viceministro de Exteriores israelí de visita en España responsabiliza a la Autoridad Nacional Palestina del retraso en la reconstrucción de Gaza. Y Merkel aboga por un levantamiento conjunto de las sanciones cuando se firme un acuerdo definitivo con Irán. Estas son las noticias que tenemos para hoy en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego Raquel con la agenda cultural, pero empezamos aquí, en España. El ministro de Defensa español, Pedro Morenés, ha informado ante la Comisión de Defensa del Congreso de las conclusiones coincidentes de 3 estudios realizados por España, Israel y Naciones Unidas que señalan a Israel como responsable de la muerte del cabo Francisco Javier Soria el 28 de enero en Líbano. Israel lo ha reconocido desde el primer momento y se ha comprometido a indemnizar a su familia, atribuyendo el disparo de un proyectil de artillería israelí de 155 milímetros lanzado a 16 kilómetros por una batería, por varios errores y sin ningún tipo de intencionalidad contra los cascos azules. El ministro precisó que la zona donde se encontraba el militar español recibió durante el fuego cruzado 118 proyectiles israelíes y 60 de Hezbollah. El proyectil que acabó con la vida del cabo pretendía alcanzar una localización del grupo terrorista situada a escasos 500 metros de la posición donde se encontraba el militar español. Los errores de la batería israelí fueron asumir un riesgo excesivo al considerar como distancia de seguridad menos de 500 metros con respecto al objetivo y que al menos otros 8 disparos se desviaron, ya que los artilleros israelíes no disponían de ningún método de observación y corrección del tiro. El portavoz del PSOE, Diego López Garrido, calificó el hecho de negligencia clarísima de Israel, homicidio y de un error calculado y no de un error de cálculo. Para Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, fue un asesinato del que Israel es culpable. Irene Lozano, de Unión, Progreso y Democracia, pidió a Morenés replantearse la misión en Líbano. Sí, la verdad que de las conclusiones de las investigaciones ya habíamos hablado. Ahora ya sabemos que las mismas conclusiones llegaron el informe que se hizo en España y el informe que hizo Naciones Unidas. Cuando salió el primero de los informes, que fue el de Israel, yo ya leí comentarios en las redes sociales diciendo, pero ¿cómo por error? ¿Cómo va a ser por error si la artillería israelí tiene una precisión y no sé cuando quiere? Bueno, el que decía eso se suponía que se identificaba como un militar de carrera, pues es alguien que de militar no ha leído ni un cómic, porque la artillería no es una herramienta precisa. Si uno va con un bombardeo aéreo, desde el aire puede mirar con precisión dónde va a caer. Y si tiene datos desde tierra. Y lo mismo la artillería. Si la artillería está tirando hacia un punto del que tiene datos meteorológicos, como la velocidad del tiempo, del viento y la dirección del mismo, entonces puede hacer correcciones. O si tiene observadores adelantados en la posición. Pero ninguno de esos casos era el correcto, no tenían las observaciones meteorológicas, no tenían el observador en la zona. Ahora, de pronto, sale el dato que cayeron durante el fuego cruzado 118 proyectiles israelíes y 60 de Hezbollah. Mira tú por dónde. O sea que Hezbollah también disparó al cuartel español de UNIFIL. ¿Tú lo habías escuchado? ¿A qué nadie lo había escuchado? Pues solamente el ministro lo hace saber. Y que Israel se hace responsable del tema desde el primer momento, como lo ha reconocido, por error y no por ninguna intencionalidad. A lo que el portavoz del PSOE, de forma totalmente gratuita, ignorante y ideológicamente antisemita, porque no hay otra palabra, califica el hecho de negligencia clarísima, homicidio y error calculado. Error calculado que ya no es homicidio, es asesinato.
O sea que el señor Diego López Garrido está diciendo lo mismo que el descerebrado de Izquierda Unida, que habla directamente de asesinato, Álvaro Sáenz, pero lo está diciendo sin tanto cojones como el de Izquierda Unida, porque está diciendo es un error calculado, no un error de cálculo. Está dándole vuelta, un eufemismo, y está diciendo no es un homicidio, es un asesinato. Pues estos dos señores, la verdad que son unos impresentables, porque ante las investigaciones que hace no Israel, también España y también su adorada Naciones Unidas, símbolo de la imparcialidad internacional donde las haya, pues todos llegan a la misma conclusión, pero ellos no, ellos saben que las balas israelíes tienen algo que las desvía para ser malas y para hacer algo que los demás no hacen. Y hablando de que esto que recibieron balas de Hezbollah, la de UPyD pide que Morenés se replantee la misión en Líbano. Y entonces uno mira cuál es la misión de UNIFIL y cuál es la misión de los españoles dentro de UNIFIL en Líbano. Y entonces yo me enteré de que hubo dos UNIFIL, uno hasta el año 2006 y otro a partir del año 2006, que fue la guerra del Líbano. ¿Vale? Y España entra en el UNIFIL después del 2006. Y entre uno de los puntos que tiene como misión, Jordi, es ayudar al despliegue de las Fuerzas Armadas libaneses en la zona sur de su país, incluida la zona bajo control de FINUL, para el desarme de las fuerzas irregulares de la zona, así como a la salida de las Fuerzas Armadas israelíes del Líbano. ¿Vale? Pues las Fuerzas Armadas israelíes salieron del Líbano hace mucho. Las Fuerzas Armadas libanesas han entrado en la zona sur. Pero ¿quién ha desarmado a las fuerzas irregulares? Primero, ¿quiénes son las fuerzas irregulares? Pues tú puedes llamarlo, como nosotros lo llamamos abiertamente, grupo terrorista. La prensa española se deleita llamándolo milicia, pero Hezbollah no es un ejército ni es una fuerza regular, se mire como se mire. La misión de los soldados españoles es desarmar a Hezbollah. Desde el año 2006, ¿a quién han desarmado? Pues Hezbollah tiene 100.000 misiles apuntando a Israel. 100.000 misiles apuntando a Israel. ¿Cuántos ha decomisado UNIFIL? ¿Cuántos ha decomisado la Fuerza Española? Cero. ¿Y por qué cero? Pues ahora vamos a recordar un poquito de historia. El 24 de junio de 2007, ¿vale? Murieron 6 soldados del ejército español en una acción con coche bomba contra las tropas de UNIFIL o FINUL en Sahel al-Derdara, cerca de Hium, a 6 kilómetros de la ciudad israelí de Metula, en territorio libanés. La acción fue condenada por Hezbollah al decir que era una acción sospechosa. Fíjate el término. Hezbollah dijo: esto a mí me da que no somos nosotros. Acción sospechosa, a mí me da que no somos nosotros. El ministro de Defensa español de entonces, con el gobierno de Zapatero, era José Antonio Alonso, y atribuyó el atentado a un grupo llamado Al-Fatah al-Islam. ¿Dónde está Al-Fatah al-Islam? Nadie sabe, porque ni siquiera ellos reivindicaron ese atentado. Nadie sabe qué ha sido de ese grupo, porque igual tuvieron tanto éxito que cogieron el champán y se fueron a celebrarlo a Europa y no han vuelto. Y lo mismo que las autoridades libanesas descartaron que se tratase de Hezbollah. Ahora vamos a ver, las autoridades libanesas, ¿quiénes son para descartar a Hezbollah cuando el gobierno libanés es un gobierno títere de Siria, que es el que está alimentando a Hezbollah, y Hezbollah tiene un partido político dentro del Parlamento libanés y por lo tanto participa en las decisiones de gobierno y es el que dice, emite la decisión del gobierno que dice no ha sido Hezbollah. Hezbollah dice no ha sido Hezbollah, pero lo dice desde el gobierno. Y desde entonces, desde el 24 de junio de 2007, el ejército español no ha decomisado ni una sola arma de Hezbollah. Mataron a 6 soldados españoles y el Ministerio de Defensa español, otra vez voy a utilizar esa palabrota, no tuvo cojones de reconocer quiénes fueron los autores. Porque, claro, como es un grupo que no se puede decir, pero son terroristas, a ver si la van a tomar con nosotros. A ver si
vamos a tener algún problema diplomático con Líbano, que es un gobierno títere del gobierno de Siria. En el 2006 todavía no había guerra civil en Siria y todavía Assad era un gran aliado de España y un gran amigo de España, no era un genocida como ahora, ¿no? Las cosas cambian de un día para otro. Pero yo lo que quiero recordar es que entonces en el 2007 nadie pidió una comisión de investigación, nadie hizo una comisión de investigación, simplemente el gobierno español, el ministro fue, habló, dijo, esto no fue Hezbollah, fue el grupo Al-Fatah del Islam. El grupo Al-Fatah del Islam no reivindicó nada, no salió nunca el nombre de quien lo hizo, ni siquiera se sabe si existió ese grupo Al-Fatah del Islam. Es algo que posiblemente haya existido en un grupo de 30 y que nunca más, pero evidentemente aquí hay una cosa. Todo este tinglado de Naciones Unidas, del ejército interpuesto, es una misión controlada por el terrorismo. Así lo digo, España colabora en una misión de Naciones Unidas controlada por el terrorismo chiita del Líbano. Y esta vez la bala, el proyectil, ha sido israelí, y entonces Israel tiene absolutamente la culpa de todo. Pero cuando matan a 6 españoles, pues nada, se los entierra rapidito y a otra cosa mariposa. Seguimos en España. Las denuncias por antisemitismo en España aumentaron un 700% durante 2014, de acuerdo con el informe sobre delitos de odio correspondiente al año pasado y que fue presentado este martes por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. En 2014 se registraron un 9,6 más de incidentes por delitos de odio que el año anterior, que el titular de Interior atribuyó a la mejor recogida de datos, ya que se ha incluido la información del País Vasco aportada por su policía autonómica, la Ertzaintza. Los delitos de odio se clasifican en 6 categorías. La que más subió el año pasado fue el antisemitismo, que pasó de 3 denuncias en 2013 a 24 el año pasado. Bueno, ya hemos visto que los delitos de odio en general, aunque subieron un 9,6%, es atribuible a esta nueva forma de cálculo que también incluye la información del País Vasco que antes no entraba, etcétera, etcétera. O sea, como que los delitos de odio en general no han subido. Ha subido el delito de odio contra los pobres, así es una de las categorías. Han subido un 195% las denuncias contra indigentes, etcétera, etcétera. Y del antisemitismo han subido un 700%. No hay un clima de odio generalizado en España. Hay un clima antisemita mayor que el que había. Vamos a medir las palabras. No hay un ambiente antisemita generalizado en España, hay un ambiente antisemita mayor del que había. Y este ambiente no, cuando lo reporta el Ministerio del Interior, quiere decir que no son denuncias por palabras, no son denuncias intelectuales, no las denuncias que tramita el Ministerio del Interior tienen que ver con agresiones a personas, a la propiedad, etcétera, etcétera. Uno puede decir, bueno, son cantidades mínimas. Hemos pasado de 3 a 24. Son solo 24 al año, son 2 por mes, una cada 15 días. ¿A qué tenemos que acostumbrarnos? ¿A una por día? ¿A una en cada ciudad? O sea, ¿cuál es el límite y para que uno pueda asustarse o que pueda asegurar que si no se pone freno, pues el problema del antisemitismo se va a convertir en un problema mayor del que existe? Por cierto, a mí hace poco, justamente en una charla que di, alguien me preguntó, ¿usted considera que España es un país antisemita? Y yo contesté, España no es un país antisemita, España tiene una constitución que respeta y da validez a todas las diferencias, a las diferencias de culto, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista legal, España es un país que por supuesto no es antisemita, pero en España hay muchos antisemitas. Los españoles sí que somos en gran medida antisemitas. En gran medida
muchas veces por prejuicios y que no pasa de eso. Pero a veces las cosas pasan de eso. También Francia, hasta hace 4 o 5 años, era solamente un país antisemita culturalmente. Pero hace 4 años empezaron las agresiones físicas. Esperemos que una cosa no derive en la otra, pero es lo que suele suceder en todas partes. Que no suceda en España, la verdad que sería una excepción. Seguimos. El actual viceministro de Asuntos Exteriores de Israel, Tzachi Hanekbi, estuvo en España esta semana en la conferencia celebrada en Barcelona. En una rueda de prensa en Madrid comentó la situación en Gaza tras la guerra del verano pasado y, preguntado sobre la lentitud en la reconstrucción, acusó a la Autoridad Nacional Palestina de no cumplir con su parte, que consiste, tal como se acordó en el cese de fuego, controlar que los materiales de reconstrucción no se desvíen, como ha venido ocurriendo hasta ahora, a la construcción de túneles y a la fabricación de los cohetes que Hamás lanza contra el sur de Israel. Los donantes que acordaron entregar miles de millones de euros también se han retraído por la inacción de la Autoridad Nacional Palestina, ya que, según dijo el político israelí, nadie quiere que el dinero que da para hacer casas se use para armas. Lo peor es que este parón es un caldo de cultivo ideal para un empeoramiento de la situación que lleva a tener la sensación de no tener nada que perder y a la frustración que eso puede llevar a nuevos enfrentamientos. Otro mensaje que el viceministro israelí ha querido dejar claro es que el nuevo gobierno que constituirá Netanyahu en un par de semanas tendrá como una de sus primeras prioridades convencer a los palestinos de que vuelvan a negociar para la paz. Sí, aquí le volvieron a preguntar los periodistas, pero Netanyahu dijo que mientras él esté en el gobierno no iba a haber un país palestino. Pues otra vez le recordó el viceministro de Asuntos Exteriores que la corrección que hizo Netanyahu a esa declaración, que dijo que en las condiciones actuales, pues no puede haber un país palestino. Se está hablando de que algo tiene que cambiar. Y lo que estaba anunciando es que Netanyahu sí piensa volver a reactivar el proceso de negociaciones de paz. No podía ser de otra manera, Jordi, porque aparte en Israel tiene a la presión de no solamente de la oposición, sino dentro también de los partidos que van a formar parte de la coalición. Ese no es un problema, el problema de la paz que se pueda mirar para otra parte. O sea, algo tienes que hacer, tienes que negociar. Incluso, lo digo así, incluso si quieres anexarte y acabar con los palestinos, también tienes que negociarlo de alguna manera. No vas a salir a matar a la gente por las calles. Eso nunca va a ser. Entonces, eso es lo que plantea el viceministro de Asuntos Exteriores cuando le pregunta sobre Gaza. Y claro, la situación puede parecer paradójica, pero otra vez es que las situaciones en Medio Oriente, especialmente relacionadas con el tema de los palestinos, son muy raras y muy paradójicas, porque el que está frenando la reconstrucción de Gaza son los propios palestinos. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque, entre otras cosas, ellos viven de vender las miserias propias. Si la cosa se reconstruye, tienen menos miseria que vender. Segundo, el dinero que llega a expuertas pasa muchos filtros por bancos suizos, andorranos y de otro tipo antes de llegar a donde tiene que llegar. Y tercero es que para controlar a los de Hamás, pues los de Cisjordania no tienen los bémoles suficientes. Vamos a ver, por ejemplo, el tema de ellos tendrían que estar controlando los pasos fronterizos de entrada a Gaza. Pues nadie de Cisjordania en su sano juicio va a ir a trabajar en Gaza con sus hermanos palestinos que son del mismo pueblo y de todo eso, porque saben lo que es eso. Segundo, sabe que va a tener un dilema porque la mayoría de los materiales que están entrando en Gaza, por ejemplo, mira, hoy en día, esta semana mismo, se ha detenido un camión que llevaba placas de mármol. Y dice, bueno, mármol, ni siquiera, esto no va a ser para construir túneles, no. Pero el inspector de aduanas le pareció raro. Y entonces vio una pequeña fisurita y resulta que el mármol en realidad no era mármol, era una finísima lámina de mármol y debajo del mármol en esas placas estaba lleno de electrodos.
electrodos que sirven para soldaduras eléctricas, para fabricación de cohetes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si el inspector de aduana descubre esto? ¿Va a tener el coraje de decir este material no puede entrar en Gaza? Porque después resulta que entonces los de Hamás van a vengarse y a matar a su familia en Cisjordania. Entonces va a preferir que eso pase. Y entonces Israel va a ver que si eso pasa, pues que no controlan. Y entonces ya todo este tinglado no sirve para nada. Con lo cual estamos en una situación un poco exótica y que explica también por qué esa conferencia de donantes consiguió reclutar tantísimos miles de millones de euros, porque sabían que no los iban a dar. Y terminamos en Europa. La canciller alemana Angela Merkel aboga por una decisión conjunta para aligerar los castigos económicos que pesan sobre el régimen iraní. Así lo dijo en respuesta al anuncio de Rusia de volver a suministrar equipos de misiles antiaéreos S-300 a Irán. No obstante, estas medidas de relajación no se producirán antes del final de junio, la fecha límite para que Irán y las potencias firmantes del pacto desarrollen lo esbozado en Lausana. Lo más probable es que la primera en levantar las sanciones sea la Unión Europea. Sí, Jordi, es gracioso porque ahora todavía no se ha firmado este acuerdo, todavía no se han levantado las sanciones y los países se pelean entre ellos a ver quién es el primero que levanta las sanciones. Así, como te lo digo. A ver, ¿quién es el primero? Rusia ya ha dicho, nosotros ya les mandamos los misiles, los tenemos en el barco y en cuanto firmen lo desembarcamos y se lo montamos, vamos, que se lo llevamos montado a casa. Y Europa ha dicho, Estados Unidos seguramente va a tener muchos trámites porque son un país así muy burocrático que tienen que votar, por ejemplo, en el Congreso, en el Senado. En Europa esas cosas ya están, digamos, resueltas gracias a que tenemos una política exterior que la deciden en Bruselas y no le preguntan a nadie. Así nos va, ¿no? En política exterior y entre otras cosas han dicho de que en cuanto se pueda levantamos las sanciones. No sé exactamente a qué responde, porque había una teoría hasta hace 2 años, uno podía decir, es que Europa depende del petróleo de Irán pero no, hoy en día el petróleo con Irán embargado está a la mitad de precio del que estaba hace 2-3 años. Entonces, ¿qué gana Europa levantándole las sanciones tan rápidamente? No digo que si todo el mundo se la levanta, pues te vas a quedar tú ahí. Eso lo ha dicho el de Canadá. El de Canadá ha dicho, yo no me creo nada de lo que dicen los iraníes. Hasta que nosotros, Canadá, comprobemos que las intenciones iraníes son ciertas, auténticas y verdaderas, pues no vamos a levantar las sanciones y el embargo que ejercemos. Pero eso es Canadá, es un país muy exótico y debe ser una cosa muy rara porque Europa está en otra tonalidad. Está en la tonalidad de que, bueno, ya hasta ahora hemos hecho muy buenos negocios vendiendo ilegalmente por encima del embargo. Hay muchas empresas españolas que han sido detenidos sus responsables por la Guardia Civil por hacer negocios con Irán y generalmente en el plano de maquinaria de uso militar o para industria nuclear, etcétera, etcétera. Y eso da mucho dinero, pero ¿qué es lo que se va a beneficiar a Europa? Yo, Jordi, es algo que le doy vueltas y le doy vueltas porque no ha habido un embargo cultural. Nadie se ha visto privado de la música persa ni de las exposiciones de los tapices magníficos de esta cultura. Ni se han cerrado las comunicaciones con Irán, ni hay nada que perjudique de alguna u otra manera a Europa en este embargo y con estas sanciones. Por lo tanto, yo estoy muy asombrado de la prisa que están demostrando los países de Europa por ganar esta carrera, a ser el primero en llegar a Teherán con una sonrisa en la mano. Gracias, Jorge. Mañana nos vemos de nuevo y ahora ya saben, Raquel con la agenda cultural.
Sí, no se han equivocado, lo de ayer no fue una alucinación, Raquel sigue aquí y ya se va a quedar Hola, con Jordi. nosotros. Esperemos que por mucho tiempo. Hola, Raquel. Ojalá. Hola Jordi, hola a todos los que nos escuchan. Bueno, venimos con la agenda cultural que casi siempre trae mejores noticias, más positivas que la primera parte del informativo con todos estos temas sobre antisemitismo, Irán, Líbano y el resto de cosas. Como decimos, empezamos con una muy buena noticia porque Siruela, la editorial Siruela, publicará una nueva colección de la obra completa del escritor israelí Amos Oz, uno de nuestros preferidos. En abril sale a la venta, quizás en otro lugar, Una historia de amor y oscuridad y La bicicleta de Sunji. Que son sus obras más conocidas. Son con las que... Bueno, quizá tendríamos que añadir una muy reciente que es Los judíos y las palabras, que por lo menos en España ha tenido muchísimo éxito, Jordi. Desde luego Una historia de amor y oscuridad pues es su autobiografía novelada y es uno de los libros que seguramente pasarán a la historia de la literatura si no forman ya parte de ella, que yo personalmente creo que sí. Desde 1998 la editorial Siruela es el sello que publica en España a este autor tan interesante, tan nuestro, y como les decimos, publicará 3 títulos este abril. De esta manera sitúa a Amos Oz a la altura de otros puntales de su catálogo como Italo Calvino o Clarice Lispector, otra autora judía. Es verdad, la brasileña. Uh-huh. Quizás en otro lugar es su primera novela, la primera novela de Amos Oz, Una historia de amor y oscuridad, pues como les decimos, uno de sus libros más conocidos, y la bicicleta de Sunji es la historia de un niño israelí de 11 años que vive en el Jerusalén posterior a la Segunda Guerra Mundial. Además de estos 3 títulos, también este año, en noviembre, se publicará su último libro, Judas, en el que está trabajando nuestra querida amiga y traductora de Amos Oz en España, Raquel García Lozano. Es precisamente Raquel García Lozano la que apunta en este artículo del Cultural del Mundo que la literatura de Amos Oz es una literatura apegada a la tradición textual y cultural hebrea de miles y miles de años, pero que también está apegada al lugar y al tiempo en el que surge. Pero sobre todo es una literatura personal, íntima y familiar. Eso es lo que siempre nos repite Raquel cada vez que hablamos de la obra de Amos Oz en Radio Sefarad, que esa intimidad, esa cercanía le convierte en universal. Así que estamos deseando hablar con las responsables de Siruela de esta nueva colección. Ya les hemos mandado un mail, a ver si nos responden pronto y les damos más detalles de esta colección que tiene muy buena pinta. Pues sí, a mí me falta leer algo de Amos Oz, lo reconozco, no he leído nada de él. Es que como no he escrito ciencia ficción todavía, ¿no, Jordi? No, hombre, no solo por eso, pero te lo digo porque has mencionado el nombre de Italo Calvino, del que sí he leído unos cuantos. Que te encanta. Y a mí me encanta Italo Calvino, no tanto El varón rampante, que es su obra más famosa. Es la primera que leí yo. ¿Ah, sí? ¿La primera novela que leíste? La de Italo Calvino. De Italo Calvino, Y digo, ya me extrañaba para ser la primera, pero bueno, es divertido y tampoco es un lenguaje muy complejo. Pero a mí me gustó más El caballero de Mediado, que forma parte de la misma trilogía, y El caballero de Mediado es buenísimo, Raquel. Y El caballero inexistente, es El caballero inexistente y El hombre de Mediado y El varón rampante. Los 3 hacen una trilogía, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero el hombre de Mediado es una novela increíble, es un hombre que está cortado por la mitad y es divertidísimo. Y El caballero inexistente, ni te cuento lo que me pude reír con ese libro. El caballero inexistente es muy bueno. También te acuerdas, ¿no? Sí. Que cuando se hace de noche desaparece y tiene que hacer cuadrados y círculos en la Tierra para que las matemáticas le mantienen agarrado a la realidad. Es una cosa surrealista. Bueno, pero volvamos a nuestros temas, Raquel. Sí, nos trasladamos a Francia y con otra buena noticia porque, no tenemos que hablarles del clima antisemita, de ese rebrote del antisemitismo y de esas acciones que han convertido a Francia, en concreto a París, en foco informativo en los últimos meses. Bueno, pues la buena noticia es que se está celebrando, comenzó este lunes, la 15ª edición del Festival de Cine Israelí de París, que se desarrollará hasta el próximo domingo 19 de abril y que permite dar a conocer el cine israelí en un país, en una ciudad donde se está sufriendo mucho ese nuevo antisemitismo disfrazado de antiisraelismo que sufrimos en todas partes de Europa y en algunos lugares del mundo además. Con el lema Apertura cultural
cultural Crear y Compartir, se desarrolla esta 15ª edición, que nos trae películas como Endgame, de Sharon Maimon y Tal Granit, Manzanas del Desierto, de Arik Lubeznik y Mati Harari, o Manpower, de Noam Kaplan, además de la súper famosa Zero Motivation, de Talia Lavi. Son muchísimos los títulos, no se los podemos reproducir, pero desde aquí nuestra enhorabuena a los responsables de este Festival del Cine Israelí de París, que nos abre el apetito para ya la esperadísima nueva edición del Festival de Cine Judío de Barcelona y del Festival de Cine Judío de Barcelona en Madrid, Jordi, que será, ya nos queda muy poquito, a primeros de junio. A principios de junio, sí, pues ya no queda nada. Ya no queda nada. Como me decía un amigo, me dice, cuando empieza el año, digamos, gregoriano, dice, los 3 primeros meses pasan a cámara lenta. Enero, febrero, marzo no hay quien lo aguante. Pero una vez que llega abril, ya va muy rápido. Llegas al verano enseguida. Y yo creo que es verdad, sí. Bueno, llegamos al final de esta agenda cultural del informativo con una propuesta teatral. Les animamos a acercarse, si viven cerquita, si viven en León o en Castilla y León, al Auditorio Ciudad del León, del Ayuntamiento de León, para disfrutar de una obra, una producción del Centro Dramático Nacional, de la que les hemos hablado aquí en Radio Sefarad. El Triángulo Azul estará en este teatro auditorio este 16 de abril. El Triángulo Azul es una intriga angustiosa y también a la vez un cabaret grotesco, en el recuerdo de un suboficial nazi, jefe del laboratorio de identificación fotográfica, que mira atrás para intentar explicar a sus hijos lo inexplicable, el exterminio organizado de millones de seres humanos más terrible que haya existido jamás. Sus recuerdos, además, nos permiten, la obra es también de alguna manera un homenaje a estos españoles que sacaron fotografías del campo y que estas fotografías sirvieron para incriminar a diferentes dirigentes nazis en los juicios de Nuremberg. Y también destaca el carácter singular de este grupo nacional, de esos españoles capaces, por ejemplo, de pedir permiso en aquel infierno para hacer una revista musical. Será, como les decimos, este 16 de abril la representación de El Triángulo Azul a las 9 de la noche en el Auditorio Ciudad de León. Muy bien, Raquel, pues muchas gracias. Mañana más. Mañana más. Pues ya saben, oyentes, mañana más noticias aquí en Radio Sefarad. Les esperamos.